Saludos para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Es para mí siempre un placer poder acompañarles y estar con ustedes en la continuación de nuestra semana, Nuestra Esperanza. El título para este día, para esta temática de esta noche, es Nuestra Esperanza en tu sacrificio. Antes de continuar, me gustaría poder tener una oración, así que ahí donde estás, te invito a que puedas inclinar tu rostro para tener esta oración. Oramos. Señor y Padre, venimos ante ti pidiéndote que estés con nosotros, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos dirijas en todo. En este momento vamos a abrir tu palabra, que tú puedas abrir nuestro corazón, que podamos entenderla y que podamos reconocer que tu sacrificio es quien nos tiene hoy de pie, es lo que nos tiene hoy aquí. Permite que podamos seguir entregando nuestra vida, permite que podamos seguir cada día acercándonos más a ti. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. El tema para esta noche es nuestra esperanza en tu sacrificio. Y me gustaría que allí donde estás pudieras buscar la lectura bíblica, que hoy la vamos a encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 32. Allí en tu Biblia busca rápidamente Romanos capítulo 8, versículo 32. En mi versión dice de la siguiente manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Posiblemente hoy tú te imaginas o tú te preguntas cómo el trabajo de aquel sacrificio fue tan grande en la vida de cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, hubo una ceremonia en el Imperio Soviético y allí todo el mundo estaba en la Plaza Roja y uno de los líderes más grandes del movimiento soviético había fallecido. Todo el mundo estaba allí, solemne, la banda estaba tocando, todo estaba básicamente allí cayendo en tiempo, todo el mundo estaba perfecto. En un momento, como todo esto se estaba transmitiendo al mundo entero, hicieron un acercamiento de la viuda de aquel líder soviético, de aquel líder imponente, se presignó ante las cámaras. Básicamente hizo la señal de la cruz, presignándose. Y todo el mundo vio que aquella mujer, su esperanza estaba en aquella cruz. Ella hizo el símbolo de la cruz y en el mundo comunista quedó estupefacto, quedó anonadado porque aquella mujer, que era esposa de aquel líder soviético poderoso, reconocía que solamente Cristo Jesús en aquel momento era la única paz que ella iba a necesitar, era su esperanza. Así que en ese momento el sacrificio de Jesús fue una realidad para su vida. Hermano y hermana, debemos hacernos dos preguntas hoy. ¿Qué significa la cruz para nosotros? ¿Y qué significado tiene todo esto que sucede a nuestro alrededor para con nosotros? La cruz en ocasiones habla del fracaso. Y antes de que tú pienses cómo va a ser que tú digas que la cruz habla del fracaso, permíteme explicarte. Cuando el mundo miró aquel viernes en la tarde a Jesús fallecer, vieron a un hombre que había muerto. Vieron a un hombre que había dado todo y literalmente nada pasó. Básicamente en el plan de las personas que no conocían, que no creían, que no sabían lo que Jesús iba a hacer, fue un fracaso. Aquel líder político que el pueblo de Israel, que Jerusalén estaba esperando, había muerto en una cruz. Para ellos, la cruz le fue de un fracaso. Para ellos, el no entender que Jesús iba a resucitar fue un fracaso en su vida. Pero desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Cristo, en ese momento se había logrado la victoria. Había algo que los humanos debían ver y comprender que no lo podían comprender, porque no estaban de parte de lo que Dios le quería decir. Hermano, aquel viernes en la tarde, hermana, aquella tarde, cuando ya estaba atardeciendo, iba a comenzar la Pascua, todo el mundo estaba tratando de prepararse lo antes posible, están bajando a Jesús
Judas lo había traicionado. Después de eso decidió tomar una decisión contra su vida. La gente, los discípulos que estaban con él día y noche, lo dejaron hacia un lado. Pedro, después que dijo, nunca te voy a negar, ahí estaba negándolo. Así que, para los efectos, si fuéramos a estudiar eso hoy, veríamos que la cruz pareciera ser un fracaso. Pareciera que aquel sacrificio que Jesús hizo con su sangre, dando su vida, fue un fracaso porque nadie lo reconoció. Pero eso no fue limitante para Dios para no hacerlo. Jesús sabía que algo así podía pasar, claro que sí. Por eso fue que habló con Pedro directamente y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú me vas a negar. No, 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 jamás yo te voy a negar. Lo lamento mucho, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque realmente eso es lo que se trata. La vida del ser humano no entiende que aquel sacrificio fue para bendición de cada uno de nosotros. La cruz llegó a ser o es un instrumento que no es de muerte, hermano que me escucha. No es un instrumento para que usted piense que ahí se acabó todo, sino que usted debe pensar que la cruz fue de salvación. Jesús puede tomar la derrota humana, la derrota que nosotros pensamos que podía ser final y puede hacer algo grande. Cuando Jesús fue a la cruz, la gente vio un fracaso, pero Jesús y los ángeles y Dios vieron la victoria. ¿Por qué? Porque aquel que lo dio todo, aquel que se entregó, lo hizo sabiendo que al final iba a obtener la victoria, sabiendo que al final esto no iba a terminar así, sino que él iba a tomar la decisión y él iba a hacer lo correcto. En los años, en los años 1850 estaba Abraham Lincoln, eh, abogado en Illinois, en un caso, y mientras la gente estaba allí tratando básicamente de trabajar el caso disponía de la siguiente razón. Ciertas personas eran dueños de unos barcos o unas naves que solamente podían pasar de norte a sur. Pero ¿qué pasa? Que es que no podían simplemente pasar de norte a sur, pero de este a oeste, esas naves, esos navíos, esos barcos, no podían pasar. Y entonces todo se trabajaba en que ellos deseaban que se tomara en consideración el hecho de que se pudieran llevar estas naves de un lado a otro, de este a oeste sin ningún problema. Pero aquí vemos que hubo personas o que hay personas que tomaron la decisión de decir, no, 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 hasta aquí llegamos. Y esta Abraham Lincoln. Abraham Lincoln estaba en esta situación difícil, en una situación complicada, donde realmente no le venía bien la situación, pero él se detuvo y escuchó la situación. Escuchó qué era lo que estaba pasando y dijo, yo creo saber lo que está pasando. Y preguntó, en América, ¿tiene un hombre más derecho de ir al norte que de ir de este a oeste? La pregunta era, ¿realmente pensamos nosotros que el hecho de alguien poder de ir de norte a sur, es más valioso que alguien que transite de este a oeste? Y posiblemente en este momento no entendamos la razón. Pero lo que te quiero decir es que en aquel momento, mientras aquel juicio estaba sucediendo, una sola frase logró que aquellos navíos pudieran transportarse de este a oeste. Una sola frase lo definió todo. Una sola pregunta. ¿Será que aquí hay personas que tienen más derechos que otros? ¿Será que aquí hay personas que realmente lo que hacen en su vida es más importante que lo que hacen los demás? Era una pregunta válida. ¿Por qué? Porque hermano, nosotros tenemos que entender que las preguntas que suceden, que las preguntas que pasan, tenemos que comprenderlas realmente. Dios desea algo para mi vida, desea algo diferente. Realmente tengo más derecho que otra persona o otra persona tiene más derechos que yo. La cruz nos debe hablar de muchas cosas. Nos debe hablar de la victoria de Jesucristo. Nos debe hablar
de que nosotros tenemos oportunidad de no simplemente quedarnos en esta tierra y morir sin ninguna esperanza de vida eterna, sino que tenemos la oportunidad de llegar a otro nivel con Cristo Jesús. Pero hay algo muy importante de lo que Jesús también nos habla, de lo que la cruz nos habla, disculpen, y es del perdón. Si vamos al capítulo 8, nuevamente en Romanos, no nos hemos movido allí, pero esta vez al versículo 33, podemos leer de la siguiente manera: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Y cuando vamos a la palabra justifica, es que es muy importante que está allí, tenemos que entender de que justifica se debe tomar como tal, como sí. O sea, cuando hablamos de Dios es que lo justifica, entendemos, estamos hablando de que es Dios quien está básicamente defendiendo con sus acciones, con su ser, con lo que Él es a los demás. Disculpen. Tenemos que entender que, que justificar significa no haber estado en pecado. O sea, significa lavar esa sangre, limpiar eso y darlo por nuevo. Allí en la cruz, cuando Jesús murió, no murió simplemente para que Él se viera bien, no murió simplemente para que unos estuvieran bien, sino que murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso es lo primero. Sino que murió para que yo no tuviera que morir en ese lugar cuando yo me lo merecía, sino que murió para que yo tuviera la oportunidad de caminar en sus pasos. Pero no se queda allí, hermano, sino que cuando vamos al versículo 34 del mismo capítulo 8 de Romanos, podemos leer: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. Ahora, hermano, la pregunta que posiblemente te debes hacer en este momento es: ¿quién me va a condenar? ¿Quién me ha de condenar? ¿Quién te está condenando? Y la pregunta es que nadie te debe condenar. Te vuelvo a leer este versículo 34 de Romanos 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. Así que ¿quién condena? La respuesta es nadie, hermano. La respuesta es que la voz acusadora que está en tu conciencia puede ser acallada cuando miramos a la cruz, cuando entendemos que el sacrificio, que nuestra esperanza está en el sacrificio de Cristo Jesús, cuando entendemos que nuestra culpa puede ser limpiada por medio de ese sacrificio, cuando entendemos que hay perdón en la cruz del Calvario, cuando entendemos que la cruz nos pone en armonía con Jesús, nos pone en armonía con Dios, hace un puente para que nosotros podamos estar nuevamente con Dios. No es simplemente decir, Él murió y se acabó, sino es decir, Jesús murió para que tengamos la oportunidad de volver de nuevo al hogar, de volver a encontrarnos cara a cara con Dios. Nos da la oportunidad de poder salir de donde estamos y tener una oportunidad de vida eterna. Hermano y hermana que me escucha, hoy posiblemente tú te sientes condenado, te sientes atacado, sientes que la vida te está dando muchos cantazos, piensas que la vida te está haciendo daño, pero permíteme decirte que hoy Dios te quiere llamar y te quiere decir: yo me sacrifiqué por ti. Yo sacrifiqué lo que yo soy, mi ser lo sacrifiqué. Jesús te llama y te dice: yo me sacrifiqué para que tú puedas tener paz, para que puedas tener perdón, para que te puedas sentir amada, querida, respetado, avalado. Para eso es que Jesús murió en la cruz del Calvario, para que tú sientas y entiendas que hay oportunidad todavía de ser limpio, de ser salvo, de ser perdonado. Quizás hay muchas cosas que te tienen atado a esta tierra, quizás hay muchas cosas que te tienen dando vueltas en la cabeza: Señor, ¿cómo tú me vas a perdonar esta situación? ¿Cómo tú vas a hacer esta situación? ¿Cómo tú vas a trabajar esto? Yo no sé cómo contestarte esto. Lo que sí te puedo decir es que cuando Jesús murió en el Calvario, murió para que tú tuvieras oportunidad de vida eterna. Murió para darte libertad de cualquier atadura, para soltarte de cualquier cadena.
murió para darte las llaves, para que tú tengas acceso. Pero ahora, ¿deseas tú aceptar ese acceso, hermano y hermana que me escucha? Jesús no simplemente se queda allí, sino que Jesús va más allá. Si vamos a 2 Corintios, versículo 5, capítulo 21, disculpe, capítulo 5, versículo 21, leemos de la siguiente manera. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos en justicia de Dios en él. Así que la pregunta es, ¿Jesús pecó en algún momento? Jesús pecó y entonces por eso tuvo que morir en la cruz del Calvario. Permíteme leerlo nuevamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús nunca pecó, pero se hizo pecado. No tan solo nunca pecó, sino que las oportunidades que estuvieron para que él pecara, para que él cayera, para que fuera básicamente uno más que necesitaba un Salvador, Jesús sabía cuál era el fin, que él estaba aquí trabajando en la tierra. Él conocía el por qué él estaba aquí. Él sabía que había personas que iban a estar en tanta necesidad de un Salvador que era meritorio que él viniera a esta tierra a entregarse por nosotros. Es por eso que sabemos que Jesús nunca pecó. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, él tomó sobre sí mismo la culpa de tus pecados, de mis pecados. Así que la culpa de todos nosotros, Jesús la experimenta en ese momento. Y cuando está muriendo allí, está sufriendo, Jesús cargando nuestra maldición, nos da la oportunidad de que nosotros podamos entender de que hoy puedes recibir perdón. Y te pongo en ese momento. Imagínate tú, aquel día, cuando todo estaba oscuro, cuando ya las aves estaban de un lado a otro, el cielo había oscurecido, la gente estaba mirando a la cruz allí, Jesús estaba exclamando, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando en ese momento, imagínense ustedes, Jesús sintiendo el peso de nuestros pecados, de nuestra traición, el peso de nuestra maldición, de lo que somos nosotros. Jesús estando allí, al final de su vida, expira diciendo, consumado es, se hizo, lo logramos, aquí está, tienes oportunidad de perdón. Hermano y hermana que me escucha, cuando Jesús entrega su vida en sacrificio por ti y por mí, se convierte en nuestra esperanza. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Jesús llegó a ser la maldición para todo el universo, para que nosotros pudiéramos recibir perdón. Llegó a ser maldición para que nosotros tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente con Él en la Canaán celestial. Solamente podemos perdonar a otros si nosotros mismos hemos experimentado lo que es el perdón de Dios. De igual manera, nosotros debemos perdonar a otros para poder trabajar ese perdón. Podemos extender nuestra misericordia, podemos llegarnos a otros, pero solamente entendiendo el sacrificio que Jesús hizo por ti, vas a entender lo lindo y lo precioso que es cada alma para Cristo. El perdón es liberarte, el perdón es romper ataduras, el perdón es romper las condenaciones, porque Cristo no simplemente te llamó a que te quedes en una esquina, sino que te llamó para que fueras liberado de tu condenación. Hermano y hermana, el resentimiento que posiblemente usted siente o que usted tiene, lo va a destruir. Pero el amor y el perdón que fueron entregados en la cruz del Calvario pueden romper cualquier barrera. Así que ya entendemos que la cruz nos habla de un perdón que solamente viene a través de ese sacrificio. Ahora, también la cruz nos habla de una amistad eterna. Nos habla de dejarlo todo y seguir a Cristo. La cruz nos dice que no nos debemos separar de Cristo, mas sin embargo, tenemos que seguir caminando en pos de Dios.
Si seguimos leyendo el mismo capítulo 8, versículos 38 y 39, vamos a poder entender más de lo que significa todo esto, que es la amistad de nosotros con Cristo, que es la amistad tuya y mía con Cristo. Pero mejor aún, vamos a entender lo personal de la relación que tenemos cada uno de nosotros con nuestro Salvador. Si no fuera porque Jesús se entregó por nosotros, nosotros tuviéramos que haber pasado por esa situación. Y no tan solo eso, sino que pasaríamos al descanso sin oportunidad de volver a levantarnos y ver a nuestros seres queridos. Pasaríamos al descanso sin la oportunidad de una vida nueva, sin la oportunidad de una eternidad en conjunto con nuestros amados y queridos y en conjunto con nuestro Padre Celestial. Hermanos, la cruz nos enseña que la amistad con el mundo es la separación de Dios, pero la amistad con Dios es cargar tu cruz y seguir a Dios. Es cargar tu cruz y seguir a Jesús. El sol que ponía oscuro la tierra en aquel momento del sacrificio de Jesús. La lluvia que caía, todo aquello que estaba sucediendo, simplemente era un proceso que habría de pasar. Pero en el momento en que Jesús terminó, que dijo consumado es, fue la carta de amor, como decía el sábado, diciéndote, ¿sabes qué? Acabo de entregarme completamente por ti para que tú sepas cuánto te amo. Discúlpeme. La asombrosa variedad de cosas que entendemos cuando nos acercamos a la cruz. La asombrosa variedad de cosas que podemos comprender cuando Dios nos habla a nuestra vida y nos dice, he entregado a mi Hijo para que tú seas salvo. Nos debe poner a entender, nos debe hacer entender que nosotros simplemente no estamos en un mundo que va a la deriva porque así quiere, sino que Dios se ha decidido para que tú y yo podamos entender que la cruz, que el sacrificio trae vida, trae gozo, trae alegría, no tan solo a ti, sino a todos aquellos que lo aceptan. En la cruz encontraremos la vida y la muerte. En la cruz encontraremos la vida entregada de Cristo Jesús por cada uno de nosotros y encontraremos la muerte al pecado. La vida proviene con todas estas cosas que traen cosas buenas y la muerte es la muerte aquello que nos hace mal. Pero hermanos, tenemos que entender que en el sacrificio de Jesús, en el sacrificio de Jesús fuimos nosotros parte esencial para que, discúlpeme, para que podamos entender que nosotros fuimos parte esencial, debemos comprender que Jesús hasta el día de hoy no nos ha dejado solos. No fue un sacrificio que aquí se quedó, hagan ustedes lo que quieran y después yo sigo mi camino. Sino fue un sacrificio que realmente decía, yo me voy, pero les voy a dejar un consolador. Me interesa saber que están bien. Yo me sacrifico, pero no los voy a dejar a lo loco, los voy a dejar encaminados. Hermano y hermana, tenemos que entender que la cruz representa amistad, vida, salvación, oportunidades nuevas, perdón, rectificación, una vida nueva para Cristo Jesús. Jesús, sin pecados, fue clavado en un madero, avergonzado, lacerado, sufriendo por nuestros pecados. Lo llevaron literalmente por los lugares más terribles, lo humillaron, se mofaron de él. Todo esto nos debe hacer entender que Jesús lo dio todo para que tengamos la oportunidad de vida eterna. En la guerra de Vietnam había que comenzar a desalojar un lugar, ya que hubo una explosión muy fuerte. Durante esa explosión, una enfermera de la Marina estadounidense encontró a una niña que se estaba desangrando, una niña vietnamita. Al verla desangrándose, dado a la situación de una explosión que ocurrió cerca de donde estaba la niña,
comenzaron a buscar qué se podía hacer. Ellos no querían dejar morir a la niña. Ellos no querían dejar pasar esa oportunidad de salvar a la niña. Así que ellos empezaron a buscar a todo el mundo que pudiera hacer una transfusión de sangre para la niña. Así que ellos buscaron en todos los lugares. Y un niño, entendiendo la gravedad del asunto, dijo: yo me ofrezco como voluntario. El niño, jovencito, no estamos diciendo que tenía poca edad, sino que era joven, se entrega y dice: yo lo voy a hacer, pero permítanme hacer unas cuantas cosas antes de hacerlo. Luego de que hizo las cosas que tenía que hacer, se sentó en la silla donde iban a sacarle la sangre y comenzó a llorar. Le preguntaron: ¿por qué tú estás llorando? ¿A qué se debe tanto llanto? Y el niño le responde, aquel joven le responde: es que después de que yo le dé toda mi sangre a esta niña, yo voy a morir. Así que estos son los últimos momentos de vida que yo tengo y realmente me duelen. El niño pensaba que al ir a entregar toda su sangre, al él hacer una transfusión de sangre, estaba entregándose completamente, iba a morir por esta niña. Él pensaba que él en ese momento lo iba a dejar todo para que esta niña estuviera. Él decidió sacrificarse para que esta niña pudiera tener una oportunidad nueva de vivir. Él pensaba que realmente al él sentarse en esa silla, él iba a dejar de ser. Y entonces le preguntaron: ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Si sabes, si te sientes de esa manera, si tienes dudas, si tienes problemas, ¿por qué lo haces? Y él le dijo: es que ella es mi amiga. Ella es mi amiga y yo no puedo dejarla ver, no puedo dejarla morir. Hermano y hermana que me escuchan, igualmente Jesús dijo en la cruz del Calvario: ellos son mis amigos y no puedo dejarlos morir. Ellos son mis amigos y no puedo dejar que ellos mueran. Por lo tanto, yo prefiero entregarlo todo, prefiero dejarlo todo antes que mis amigos fallezcan. Prefiero dejarlo todo antes que mis amigos no puedan seguir viviendo por la eternidad en conjunto en las mansiones que le voy a preparar, que estoy preparando para ellos. Y con nuestro Padre Celestial no puedo. Ellos son mis amigos. Jesús decidió entregar toda su vida por ti y por mí. La cruz no es un fracaso. La cruz no es algo de lo que nos tengamos que arrepentir. La cruz es algo para celebrar. La cruz es el poder de Dios. Es el poder que Dios utiliza en nuestra vida para que nuestros fracasos se puedan convertir en victoria, para que nuestra vida pecaminosa pueda tener una oportunidad de ser una mejor vida. Hermano, hay algo que celebrar y hay que celebrar que por medio de la cruz de Jesús tenemos perdón de nuestros pecados. Hay que celebrar que por medio de la cruz de Jesús hay oportunidad de salvación. Hay que celebrar que por medio de la cruz de Jesús hay oportunidad de salir de donde estamos metidos y salir a un lugar mejor. El amor de Dios desea limpiarnos con la sangre de Jesús. Algo más para celebrar es revelar y entender que la cruz de Cristo demostró nuestra amistad con Él. Hoy quizás te sientas mal y digas: Señor, yo no merezco tu perdón. Señor, yo realmente no merezco lo que tú me das. Yo realmente no merezco todas las bendiciones que me has dado. Quizás hoy te sientas como la persona más pecaminosa. Quizás hace unos minutos atrás terminaste de pecar en algo que te tiene atado a esta tierra constantemente. Quizás hace unos minutos atrás estabas pensando en cuándo terminarías de escuchar la predicación y a ver qué venía próximo. No lo sé. Pero yo te quiero decir que nuestra esperanza se llama Cristo Jesús. Nuestra esperanza es aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nuestra esperanza es la de ver nuevamente a Jesús cara a cara.
Esa es nuestra esperanza y es la esperanza que deseo compartir contigo. Hermano y hermana que me escucha, hoy, allí en donde estás viendo esto, te invito a que tú puedas meditar y decir, Señor, ¿realmente deseas tú que mi vida sea diferente? Señor, ¿realmente deseas tú que yo pueda tener otra oportunidad para encontrarme de nuevo contigo? Señor, ¿realmente tú deseas que yo pueda cambiar mis caminos y yo pueda volver a entregarme a ti? Y si esas son tus preguntas, permíteme decirte que la contestación de Dios va a ser, ven a mí, hijo mío, hija mía, ven. Hay oportunidad de perdón, hay oportunidad de salvación. Hermano y hermana, no se limite usted pensando que Jesús no entiende por la situación que usted está pasando. Ese sacrificio fue para que usted tuviera libertad, para que usted tuviera perdón, para que usted pudiera salir de esa situación. Hoy necesitamos aclarar nuestro pensamiento y volver a decirle a Cristo Jesús, Señor, acepto tu sacrificio. Acepto lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Acepto que hayas muerto por mis pecados y acepto el perdón de ellos. Si es así, yo te invito a que ahí donde tú estás, tú puedas levantar tu mano y puedas decirle, Señor, yo lo deseo. Posiblemente estás solo en tu casa y tú dices, pero ¿para qué yo voy a levantar la mano si aquí nadie me va a ver? Pero es que aquí no estamos buscando que alguien más te vea. Aquí estamos buscando que Dios vea tu corazón, vea tu mano levantada y tú le digas, Señor, yo deseo eso. Yo deseo aceptar todo lo que representa tu sacrificio. Yo deseo aceptar todo eso que tú hiciste por mí. Lo deseo aceptar. Levanta tu mano ahí donde estás y dile, Señor, yo deseo que en mi vida haya un cambio donde yo pueda recibir tu perdón. Hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonar si usted no se acerca a Él. Si usted se acerca a Él, disculpe, Dios va a hacer todo lo posible por perdonarle y por salvarle. Pero si usted constantemente rechaza al Espíritu Santo, le dice, no, ahora no, después. No, es que yo estoy joven. No, es que ahora es que yo estoy, es que donde estoy trabajando. No, es que mi pareja. No. Levanta tu mano y dile, Señor, si hay algo que quitar, que tú lo puedas quitar. Pero necesito tu perdón. Necesito tu salvación. Necesito tu libertad. Solamente Dios conoce tu corazón. Solamente Dios conoce por lo que tú estás pasando. Lo que te tiene mal, lo que te hiere. Dios lo conoce. Y hoy, en este momento, yo te invito a que tú puedas decirle, Señor, aquí estoy. Todo lo que hay en mí, que no va de acuerdo al sacrificio de Jesús, que no va de acuerdo al perdón que solamente recibo por la sangre de Cristo Jesús, Señor, quítalo de mí. Quita de mí todo aquello que está haciendo daño en mi vida. Quita de mí todo aquello que realmente lo que desea es herir. Dios conoce tu situación. Dios conoce por lo que estás pasando. Y hoy te invito a que tú, allí donde estás, puedas levantar tu mano y decirle, Señor, te acepto una vez más y acepto tu sacrificio. Me gustaría orar por ti. Pero en esta oración, yo deseo que tú puedas decirle al Señor, Señor, esta situación me está afectando. Esta situación está haciéndome mucho daño. Esta situación me está hiriendo. Dios la conoce ya. Pero preséntasela una vez más. Y espera a lo que Dios ha de decir. Aquel sacrificio de Jesús abrió las puertas para una comunicación directa, sin intermediarios, que podamos pedir directamente. La cruz la necesitamos tú y yo. Y es por eso que hoy te invito a que durante esta oración tú puedas decirle, Señor, acepto lo que tú tengas para mí. Permíteme orar. Señor, gracias por tu sacrificio.
Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para libertarnos de la esclavitud del pecado, para libertarnos de las acechanzas del enemigo, Señor. Hoy venimos ante tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que tenemos de encontrarnos nuevamente contigo. Señor, no sabemos qué ha de pasar, qué ha de suceder mañana, pero hoy estamos dispuestos a aceptar todo lo que conlleva tu sacrificio. Gracias por el perdón. Gracias por el amor que nos das. Gracias por la oportunidad de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Señor, tú conoces nuestros corazones. Obra de manera que todo lo que fluya de nosotros sea para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Que tenga buenas noches.